Bienvenidos a la charla Más allá de la sostenibilidad. Esta es una instancia que se enmarca en el objetivo de este departamento, que es generar una cultura de sostenibilidad en ProChile que permita potenciar la ventaja competitiva de nuestra oferta exportable sostenible y que, por supuesto, venga a cambiar un paradigma, es decir, un paradigma interno, que nos lleve a nosotros ser agentes de cambio que impulsen la transición de nuestras empresas hacia modelos más sostenibles. En la charla de hoy va a dar inicio con las palabras del director general y luego daremos paso a la charla de Ronald Sistek para finalmente dar un espacio de preguntas y respuestas. Sin más, le doy la bienvenida al director general Jorge Raya. Bienvenido, director. Muchas gracias, Catalina. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren todos muy bien, al igual que su familia. Un especial saludo a Ronald Sistek. Un orgullo en cuanto a que es un exponente nacional e internacional en esta materia que para nosotros es tremendamente importante. Durante mi administración, estos últimos 2 años, he tratado precisamente de potenciar mucho esta materia, no solamente a través de la empresa de triple impacto, sino que también en general, todo lo que significa la sostenibilidad, porque en cada uno de mis viajes al extranjero me di cuenta que es un tema cada vez más importante, sobre todo en aquellas economías maduras que requieren precisamente de nuestros productos, que le estamos dando valor agregado, y sin lugar a dudas es un tremendo tema. Así que muy contento de poder contar con Ronald. Muchas gracias, Ronald. Y estamos en este momento partiendo esta capacitación porque se enmarca precisamente dentro de este plan de trabajo del Departamento de Sostenibilidad de ProChile, donde queremos internamente primero, porque si no tenemos esa cultura de sostenibilidad internamente dentro de la institución, es muy difícil que podamos obviamente también convencer a nuestros stakeholders en esta internacionalización que parte obviamente en nuestro país y que nos permite precisamente acompañar a las empresas a beneficiar y potenciar las ventajas competitivas de nuestra exportación en los mercados internacionales. Pero Chile, yo voy a dar muy cortito, tiene un rol clave en el desarrollo sostenible de nuestro país. La idea es poder identificar, potenciar y promover empresas que han incorporado a su estrategia modelos de triple impacto, posicionando a Chile como un país sostenible. Vemos que hay avances importantes, sin lugar a dudas, pero hay mucho más por hacer. Sobre todo nosotros en ProChile, quienes tenemos el compromiso en que cada acción que vamos a realizar tenga efectos positivos en algún aspecto de la sostenibilidad. Debemos apropiarnos de los objetivos de desarrollo sostenible y buscar impactar en temas tan importantes como igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, la reducción de desigualdades, acciones por el clima y alianzas para lograr los objetivos. Debemos relevar que se entienda que el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico por un lado, el cuidado del medio ambiente por el otro y también el bienestar social. Y en ese sentido, la creatividad y la asociatividad son esenciales para alcanzar estas metas comunes. El propósito de esta charla es generar capacidades que vayan en línea con las tendencias mundiales de manera de aplicar los principios de sostenibilidad en las diversas áreas de ProChile. Es fundamental que los casi 600 profesionales que trabajan en ProChile, en sus 56 oficinas comerciales en 45 países del mundo, en las 16 oficinas regionales, desde Arica a Punta Arenas, en cada región, sepamos que esta es una materia que tiene que estar en el ADN de ProChile. Ya no basta con hacer una feria, ya no basta con hacer una misión comercial, que además hoy día todo es virtual, ya no basta con hacer ruedas de negocio, sino que hay que pensar en estos temas como hemos tratado nosotros de implementar en estos últimos años. ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Qué es la internacionalización de la innovación? ¿Qué es crear departamentos, como lo hemos hecho, de género y de pueblo originario y también del comercio electrónico? Son todas materias que hemos ido incorporando y que tienen que estar en el ADN de los profesionales de ProChile. Por eso quiero invitarlos esta mañana a pensar más allá incluso de la sostenibilidad y a generar cambios
regenerativo de la institución que vayan en línea con las nuevas percepciones. La idea es pensar en este ProChile 3.0 que aporta un desarrollo de triple impacto. Lo reitero, triple impacto económico, social y ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, director. No puedo estar más de acuerdo con sus palabras. Creo que hemos abordado bien de qué va a tratar esta temática, esta charla. Pero antes me gustaría presentar a Ronald. Él es un gran exponente nacional e internacional de sostenibilidad y regeneración. Es constructor civil de la Católica, máster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios de la Universidad de Chile y es músico. Ronald ha profundizado en metodologías de aprendizaje transformativo y en manejo de proyectos con enfoque regenerativo, como mencionaba el director. En la última década ha abarcado temáticas como visión sistémica, regeneración, teorías del cambio, potencial humano, transformación cultural y sistemas complejos aplicados a sistemas humanos. Él nos invitará a reflexionar acerca de la contingencia que estamos viviendo, sobre la importancia de la sostenibilidad en tiempos de incertidumbre y sobre cómo podemos incorporar este enfoque en nuestra cultura institucional. Sin duda se viene una charla interesante. Bienvenido, Ronald. Hola, Cata, muchas gracias por esa presentación. Y gracias, Jorge, que maravilla escuchar a un director diciendo esto que acabas de decir. Así que toda mi admiración y todo el éxito en esa intención, porque comparto contigo de que es totalmente relevante generar este tipo de reflexiones. Así que muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias, Cata, también, porque la Cata fue el primer llamado que recibí. Y este mundo está demasiado más conectado de lo que nosotros creemos, así que, bueno, allá vamos. Voy a poner una presentación. ¿Me confirmas si se ve, Cata? Se ve perfecto, Ronald. Super. Bueno, a esta presentación la llamamos Más allá de la sustentabilidad, un poquitito para intentar salir de nuestra zona de confort o de lo que creemos que sabemos, para poder sumergirnos en reflexiones que nos permitan ampliar al menos algo de nuestra percepción. Y para partir, me encantaría saber cómo llegamos. Entonces, le pedí a la Cata ver si podíamos armar un menti respecto de una pregunta clave, que es cómo llegamos, con qué emoción estamos partiendo esta charla. Entonces, te dejo, Cata, eso. ¿Cómo te sientes hoy? Entonces, si cada uno puede responder, puede ser con una palabra, con un par de palabras, solo como para tener un entendimiento general de cómo estamos llegando. Entonces le damos un par de minutos para poder manifestarse. Para aquellos que no conocen Menti o no lo han utilizado antes, es muy fácil la votación. Uno ingresa a www.menti.com y debe usar el código. Puede uno responder hasta 3 palabras y ahí se va viendo la votación en vivo. Alegre, cansada, esperanzado, contento, estresado, interesado. Me siento digital, qué bueno. Con energía, alegre. Esperanzado,
va creciendo, contento, va creciendo, motivado. Con energía. Muy bien, sale por ahí. Ansioso. Agobiado. Tranquila. Ansiosa también. Automotivando. Muy bueno. Bacán, por ahí. Expectante, esperanzado. Ahí se empieza a aquietar. Feliz. Crece feliz y optimista. Seguido por esperanzado, motivado, cansado, expectante. Contento, con energía positiva. Digital, me encantó. Feliz. Súper. Vamos a seguir, ¿cómo se llama? Esperando sus llegadas. Pero podríamos decir, Cata, que hay felicidad, hay esperanza, hay optimismo, hay cansancio. Hay expectativas y, no sé cómo decirlo, hay contentitud. Y mucha motivación por compartir también, veo. Motivación. Eso es importante. Ok, entonces me gustaría que dejáramos la línea abierta. En cualquier momento, si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, la puede ir dejando en el chat, de tal manera de que podamos sentir la experimentación. Entiendo que la Cata va a estar atenta también a las preguntas y a los comentarios. Entonces, partimos. Quería comenzar con esta cita de Joanna Macy, que es una inspiración muy grande en mi trabajo de los últimos años. Ella es una ecofilósofa, una ecopsicóloga y ha desarrollado todo un trabajo maravilloso que se llama El Trabajo que Reconecta. Ha escrito varios libros, sola y acompañada, y dice que si el mundo va a ser sanado por medio de esfuerzos humanos, estoy convencida de que será gracias a gente común cuyo amor por esta vida sea incluso más grande que su miedo. Vamos a conversar un poquito más acerca del miedo, porque es un condimento que desde mi mirada ha sido muy relevante en el devenir humano y en el estado de sobrecarga en el cual estamos. Entonces, traigo a Joanna Macy aquí a este espacio para que nos acompañen esta mañana. Súper, entonces voy a leer de nuevo la cita de Joanna. Si el mundo va a ser sanado por medio de esfuerzos humanos, estoy convencida de que será gracias a gente común cuyo amor por esta vida sea incluso más grande que su miedo. Entonces la traigo para que nos acompañe esta mañana. Y quisiera que en este ratito que vamos a estar, compartirles dos temas grandes que siento que son relevantes para este momento del tiempo. Uno, hablar de las crisis sistémicas y el gran cambio en el que estamos.
y luego, como avanzar en esta reflexión de que hay más allá de la sustentabilidad y compartirles algunas reflexiones que mucha gente hoy día está teniendo en el mundo, cuestionándonos si realmente la sustentabilidad es suficiente o no. Entonces, vamos a comenzar con las crisis sistémicas y el gran cambio. Y a propósito de esto, vamos a tocar una temática que es bien clave, que seguro que si cada uno hace memoria de su propia historia, seguro que ha tenido más de una reinvención en su vida. Y en mi experiencia, al menos, muchas veces la reinvención humana ocurre cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual. Esto ocurre en distintos niveles de escala y en distintas dimensiones humanas. Podríamos decir que las teorías de cambio funcionan cuando un sistema de creencias dominante lo vamos reemplazando por un nuevo sistema de creencias emergente, no muy claro, pero que va tomando forma en la medida que avanza el tiempo. Entonces, a un sistema de creencias lo podríamos llamar un paradigma. Entonces, quería compartir con ustedes, primero, ¿qué es un paradigma? Y un paradigma tiene muchas dimensiones, pero tiene al menos estas tres dimensiones que son muy relevantes. La primera de ellas tiene que ver con las prácticas, las praxis, representadas por esas manos, que la otra día me dijeron que parecían un gallo, no sé, cualquier cosa, perdón por el dibujo, pero las praxis y nuestras prácticas representadas por las manos son un componente relevante de un paradigma porque representa nuestros haceres, ¿no? Lo que hacemos en la práctica. Y estas prácticas normalmente van acompañadas de una segunda dimensión que tiene que ver con el eidos, las ideas y estructuras que sostienen a nuestras prácticas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente hay una conversación permanente entre estas dos grandes dimensiones de un paradigma, nuestras prácticas y nuestras ideas y estructuras que soportan a las prácticas. Pero ¿qué es lo que ocurre con los sistemas de creencias profundos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con los paradigmas? Es que, en mi experiencia al menos, no se transforman permanentemente mientras no entra esta tercera dimensión que está dibujada arriba, simbolizada por el corazón, que tiene que ver con las éticas y la espiritualidad que acompañan a las ideas y las prácticas. Y esto es cuestión de que hagamos memoria nomás, cuáles los grandes cambios en la humanidad, y ya los vamos a compartir, siempre están sostenidos en el tiempo por un sistema de éticas y principios muy fundamentales. Entonces, quería compartirles primero como la descripción de un paradigma para poder entrar en parte de la historia de la experiencia humana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estas dinámicas de paradigmas? Un paradigma normalmente crece hasta que llega un momento en que empieza a tambalear. Y cuando empieza a tambalear, un paradigma luego comienza a decaer. Y en el momento en que tambalea, emerge, nace un paradigma nuevo. Entonces, esta figura muestra esta permanente, yo diría, patrón de polaridad entre un paradigma dominante y un paradigma emergente. Y si ustedes lo llevan a sus propias vidas, pueden ver que en aquellos que sienten que están en un proceso de cambio, pueden identificar este movimiento, ¿no? Esta polaridad entre un paradigma dominante y un paradigma emergente. ¿Okay? Entonces me gustaría contarles la historia de los últimos 60.000 años de experiencia humana, resumida en esta lámina, para hacer sentido del gran momento en el que estamos hoy. Hoy día se habla de que estamos en un momento de cambio profundo. Es cuestión de que veamos lo que ha sido Chile en los últimos 6 meses, lo que ha sido el mundo en los últimos 6 meses, para poder entender que estamos en un estado muy sobrecargado.
hice mucho sentido ahí con la gente que decía que está sobrepasada, agotado, estresado, porque es una condición que hemos ido nosotros mismos creando, co-creando en realidad. Entonces estamos en la mitad de un gran cambio sociocultural, pero no es el primer gran cambio que hemos experimentado como civilización humana. Entonces quería compartirles, esto en realidad es el tercer gran cambio. Y como es el tercero, hubo dos anteriores. Yo diría que el primer gran cambio a nivel sociocultural y a nivel de cambios paradigmáticos profundos fue cuando pasamos de ser cazadores recolectores a agricultores. Eso ocurrió hace unos 12.000 años atrás, ahí pongo en la lámina, unos 10.000 años antes de Cristo comenzó este movimiento, que después se extendió con mucha diversidad alrededor del mundo, pero hubo un momento en que vivíamos de la caza y de la recolección en una condición muy profunda de movimiento humano, y cuando nos transformamos en agricultores, paramos de movernos, nos quedamos en aquellos lugares donde la tierra se regeneraba sola, en los deltas de los ríos, y comenzamos a construir ciudades. Repito, muy de a poco, en una progresión muy lenta. De hecho, es un proceso que ha durado miles de años, ¿no? De hecho, todavía existen algunas etnias por ahí dando vueltas como cazadores-recolectores. Pero en este primer gran cambio es muy relevante porque en este primer gran cambio se produjeron algunos patrones que al menos yo considero muy centrales para entender en el momento en el que hoy estamos. Y esos patrones son, primero, la emergencia de las primeras jerarquías más bien sociales, no porque no hayan existido en el universo de los cazadores-recolectores, sino que fueron las primeras jerarquías que primero se pusieron arriba a los sacerdotes, luego a los faraones, después pusimos ahí a los reyes, luego a los comerciantes, y los comerciantes permanecieron en el tiempo modificando los tipos de comercio. Entonces, fueron primeras jerarquías asociadas a un tipo de comportamiento humano donde cambiamos nuestra forma de percibir la economía. Cambiamos, por ejemplo, cuando éramos cazadores-recolectores, vivíamos de una economía de retorno inmediato, producto de la caza y de la recolección, porque no había acumulación, y vivíamos mucho de la economía del regalo, que le permitió a ancestros nuestros vivir miles de años con niveles de hormonas de la felicidad muy arriba. Quizá por eso es que cuando uno regala o cuando a uno le regalan algo se siente tan bien. Entonces modificamos ese tipo de economía y la transformamos en una economía transaccional y una economía de retorno retardado, porque empezamos a acumular. Entonces empezamos a acumular y empezamos a crear las primeras monedas que inicialmente eran unas tablas de arcilla, y entonces la gente empezó a intercambiar eso y la gente empezó a deberle a otro. Entonces empezamos a segmentar el estado social, el campo social humano empezó a tener para algunos humanos más valor que para otros. Y por lo tanto estas jerarquías más profundas emergieron alrededor de esa época. Ahora, las jerarquías requieren de un campo social muy específico, que es el segundo patrón, que tiene que ver con esto que decía la Joanna Macy. Comenzamos a crear campos sociales asociados al miedo, como campo social estructural para poder sostener esas jerarquías. Y junto con eso, produjimos algo que fue muy fatal, porque empezamos a transformar nuestras sociedades, sobre todo en el mundo occidental, en sociedades muy patriarcales. Por lo tanto, el tercer patrón relevante que produjimos, que comenzamos a producir, fue la supresión de lo femenino. Y esa supresión de lo femenino hoy día tiene manifestaciones bien extremas, ¿no? Porque hay una necesidad profunda de reconexión con esa parte de la experiencia humana. Y por último, y el cuarto patrón muy relevante que comenzó a ocurrir en esta época, fue la desvinculación profunda entre el ser humano y el mundo natural.
la experiencia de los cazadores recolectores y de todo, la experiencia humana en movimiento, funcionaba con un tipo de conciencia bien específica, que era la conciencia de pertenecerle a la Tierra. Le llamaban algunos conciencia de la paradoja o conciencia horizontal, porque vivíamos en la paradoja de pertenecerle a los ciclos naturales. La muerte no tenía mucho sentido, era parte del ciclo de la vida. Y cuando hicimos este movimiento paradigmático y nos transformamos en agricultores, y nos separamos del mundo natural, al separarnos al suprimir lo femenino, lo que ocurrió fue que nos desvinculamos de esa mirada de pertenecerle al mundo y comenzamos a generar un proceso que algunos llaman el complejo de autoridad sagrada. Comenzamos a requerir construir significado de todo, incluso de la muerte, y empezamos a mirar al cielo para poder comprender o hacer sentido de una nueva realidad. Entonces, este primer gran cambio, que partió, como les decía, hace unos 12.000 años atrás, algunos autores le llaman a este periodo el gran olvido, porque pareciera que se nos hubiera olvidado lo que co-creamos desde ese momento. Entonces, el primer gran cambio, hace 12.000 años atrás, el gran olvido, la emergencia de estos 4 patrones relevantes en el devenir humano. El segundo gran cambio que hemos producido es un cambio que comenzó hace por ahí por el año 1400, después de Cristo, con la emergencia de embarcaciones que nos permitieron comercializar a gran escala. Y esto es muy relevante en este contexto de ProChile, porque cambiamos de ser agricultores a lo que algunos autores llaman, como la misma Joanna Macy, a una sociedad de crecimiento industrial, donde modificamos nuevamente un paradigma y lo reemplazamos por un paradigma distinto, cuyo principio fundamental tiene que ver con crecer infinitamente en un planeta que es finito. Y este paradigma es el paradigma que nos ha hecho entrar en lo que Humberto Maturana dice, que transformamos una teoría económica en una doctrina económica. Por lo tanto, nos es difícil reflexionar respecto de los fundamentos que nos obliga a ejecutar lo que ejecutamos. No podemos reflexionar respecto de los fundamentos de nuestros haceres, nuestros propios haceres. Nos cuesta. Sin embargo, estamos en este segundo gran cambio, que como les digo, partió por ahí cerca del año 1400. Es un cambio que en el tiempo ha ido profundizando una serie de comportamientos humanos. Entonces, aparece la emergencia del crecimiento industrial, aparece la emergencia de esta como estrategia económica de generar externalidades negativas, de las cuales nadie se hace cargo, y por lo tanto la voz de la naturaleza, la voz de las futuras generaciones y la voz de las comunidades marginales están bien poco presentes. Por eso me alegro escuchar a Jorge hablar de las comunidades, de los pueblos originarios, de la equidad de género, etc. Porque son temáticas que nos tienen en este estado de sobrecarga y colapso en muchas maneras. A mí me gusta hablar de este concepto de pérdida de dignidad ecosistémica, que tiene que ver con la pérdida de la dignidad tanto humana como no humana en los ecosistemas mayores. Entonces, este segundo gran cambio es un cambio que fue muy relevante y que nos abre a la mirada del cambio en el que estamos hoy. Este tercer gran cambio en el que estamos tiene que ver con el paso de un paradigma de una sociedad de crecimiento industrial hacia otro tipo de sociedad, que a mí me encantaría escribir qué es lo que se les ocurre que necesitamos conservar para poder lograr reducir el estado de sobrecarga y transformar esta como tendencia que tenemos a la sobrecarga y al colapso. Pueden anotarlo en
en el chat sería genial. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el último tiempo? Y aquí hay algo de la evidencia de lo que hemos ido co-creando, en particular en los últimos 150 años probablemente. Ahí está a la mano izquierda arriba los días de la sobrecarga, ¿no? Que son los días en los cuales ya no podemos regenerar los recursos renovables en un plazo menor a un año. Y entonces entramos en un estado de sobrecarga después de esas fechas. La figura del medio es la figura de los límites planetarios, donde ya hay mucha evidencia, y esto ya acá, el regalo de la ciencia, es que ya estamos en estados de sobrecarga tremendos. Vemos toda la temática del cambio climático, toda la temática del aumento de la temperatura, toda la temática de la acidificación de los océanos, toda la temática de la pérdida de dignidad ecosistémica, pérdida de biodiversidad, etc. Y a mano derecha tengo un resumen de lo que a mí y varias personas están como reflexionando respecto de esto, de los que son los ciclos que sostienen la vida compleja sobre la Tierra. Entonces podemos hablar de que, por ejemplo, el ciclo del agua tiene 3.800 millones de años de antigüedad, es el ciclo más antiguo probablemente que tenemos en el planeta, que es un ciclo cerrado, como todos sabemos, porque el agua permanece dentro de la biosfera, hay muy poquitito que sale fuera, y por lo tanto es un ciclo cerrado. Lo que significa que parte del 70% de las células de tu cuerpo que hoy día son agua pueden haber sido un lago ancestral o un hielo del Ártico que se congeló en algún momento y ahora se descongeló y es parte tuya. Pueden ser las lágrimas de un dinosaurio, etc. Entonces, el ciclo del agua, antiquísimo, central, el ciclo del CO2, el segundo ciclo, tiene alrededor de 2.800 millones de años. El carbono debería estar bajo tierra. ¿Dónde lo tenemos? En el aire. Está el ciclo del ozono, que tiene 1.200 millones de años, que de nuevo está empeorando con el desarrollo de cierto tipo, la producción de cierto tipo de plástico. Luego está el ciclo del suelo, que tiene unos 800 millones de años. Y luego el ciclo de los bosques, que tiene unos 500 millones de años. Y en estos últimos 150 años hemos quebrado estos 5 ciclos que sostienen la vida compleja sobre la Tierra. Entonces, David Orr, que es otro personaje que admiro mucho, dice: el problema es simplemente cómo a una especie que le satisface llamarse a sí misma Homo sapiens encaja en un planeta con una biosfera. Cada 20 minutos perdemos una especie, eso suma unas 35.000 al año. El 90% de ellas son bacterias que no sabemos el efecto que tendrán sobre el bioma humano y el bioma terrestre, natural. Solo el concepto de pérdida de biodiversidad está causando estragos en la conservación del vivir. Entonces, cuando hablamos de este tercer gran cambio, y ahí tengo el signo de interrogación, ¿qué necesitamos conservar? A mí me encanta pensar que lo que necesitamos es la conservación del vivir, es la conservación de la conciencia, o es la amplificación de la conciencia humana, ¿no? La expansión. Entonces, a diferencia del primer gran cambio y el segundo gran cambio, el primer gran cambio ha demorado miles de años en producirse. Como les decía, todavía hay algunas etnias que son cazadoras-recolectoras en el Amazonas, en Papúa Nueva Guinea, en Australia. El segundo gran cambio es un cambio que ha demorado algunos cientos de años en producirse. Este tercer gran cambio no puede demorarse más de 1 década a 2 décadas, siendo centrales las decisiones que tomaremos en estos meses de pospandemia. Ese es el nivel de estado de sobrecarga y colapso que tenemos. Entonces, ¿cómo es el mundo que le queremos dejar a las próximas generaciones? ¿Qué tipo de reinvención humana requerimos en estos tiempos? ¿Es suficiente el dolor que experimentamos? ¿Necesitamos más dolor
para poder transformar lo que necesitamos transformar. Entonces, me gustaría cerrar este primer momento dándoles la bienvenida a los años más desafiantes para la historia de la presencia humana sobre la Tierra. Entonces, te quería pedir, Cata, si podemos podemos parar unos minutitos, quizá, y ver la reacción de ProChile, si es que alguien tiene algún comentario que hacer, qué es lo que está vivo en ustedes después de escuchar esto, o si quieren comentar algo, o si quieren preguntar algo. Ronnie, hasta el momento no hemos recibido preguntas en esta línea. No sé si quiere esperar un poco, seguimos con el segundo bloque y cerramos en el fondo con esta sesión de preguntas. Súper. Genial. Vamos al segundo bloque entonces. Entonces, me gustaría compartir en este segundo bloque algunas reflexiones respecto de qué hay más allá de la sustentabilidad y hablar brevemente de los juegos finitos y los juegos infinitos. Buckminster Fuller, que es un gran arquitecto y pensador, si tienen posibilidad de conocer su trabajo, altamente se lo recomiendo. Él decía, no intentes cambiar un sistema, construye uno nuevo que haga que el anterior se vuelva obsoleto. Entonces, en esta reflexión de los paradigmas en los cuales estamos, mi gran pregunta es, bueno, ¿el paradigma de la sustentabilidad es suficiente o no? ¿Qué hay más allá de la sustentabilidad? Al menos como la conocemos, ¿no? La sustentabilidad, a pesar de que tiene una definición muy bonita, en la práctica se ha llevado a la suma cero, o bien al triple impacto, pero sin hacerse cargo del 100% de las externalidades. Por lo tanto, siempre es como que la sustentabilidad en la práctica va como al neteo, ¿no? A esta cosa de suma cero. El juego de suma cero que en realidad, dado el estado de sobrecarga, no se puede jugar por mucho tiempo más. Entonces, ¿cómo podemos acceder a jugar juegos infinitos? Los juegos finitos son estos juegos donde siempre hay unos que ganan y unos que pierden, ¿no? Si quizás les resuena esto, o lo han vivido en algún momento. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando los que pierden sistemáticamente? Lo que ocurre es que o bien se retiran del juego o bien sabotean el juego. Y si vemos la experiencia de Chile con el despertar social, hay mucho de eso en esta reacción. Que hemos jugado juegos finitos de ganar-perder durante muchos años y hemos estado sobreentrenados en la creencia de que es la única manera que existe para poder jugar. Entonces, ¿qué pasa si armamos otro juego? Entonces, aquí les comparto este marco que quizás puede dar alguna luz de algún nuevo tipo de juego que sea un poco más infinito, porque los juegos infinitos tienen que ver con el triple ganar, ¿no? Donde ganamos como individuo, donde ganamos como sociedad o como colectivo y donde gana el ecosistema en su totalidad. Entonces, este movimiento o este cambio de juegos finitos a juegos infinitos es algo que al menos a mí me ha dado mucho que pensar en el último tiempo. Entonces, este marco es el marco regenerativo inicialmente desarrollado
por un personaje que se llama J.T. Lyle en su exploración de diseño de desarrollo regenerativo, que luego tomó la gente de Genesis, en particular Bill Reed, y lo actualizó, y hoy día lo ocupa mucho la gente ligada al desarrollo regenerativo. Y que fundamentalmente tiene dos ejes. El eje vertical va de mayor desorden hacia un mayor orden o un mayor uso de energía, hacia un almacenamiento de energía, hacia algo sintrópico. Y el eje horizontal va desde lo más degenerativo hacia lo más regenerativo. Entonces, si vemos, y es muy interesante este gráfico porque explica muy concisamente las tipologías de desarrollo que hemos ido teniendo en el tiempo. Entonces, parte con lo convencional, que es, ¿cómo se llama?, que está en el cuadrante, digamos, inferior izquierdo. Sería convencional todas las prácticas que están como al borde de muchos de los desarrollos de los procesos productivos asociados tanto a productos como a servicios, hoy día están dentro de esta categorización, ¿no? Como convencional. Es como los negocios como siempre, ¿no? Juegos finitos de ganar externalidades negativas que nadie paga. La ley amparando negocios de este tipo. Entonces, eso representa un juego totalmente finito, que ya no podemos jugar. Entonces, ¿qué es lo que fue ocurriendo en el tiempo? En la década de los 80, yo me acuerdo, apareció el concepto verde o ecológico, que era infinitamente mejor que el convencional, pero infinitamente todavía por debajo de lo sostenible, de lo sustentable. Entonces, un juego o una categorización que es mejor, que usa menos energía, efectivamente es menos degenerativo, pero sigue siendo degenerativo. Hasta que llegamos al concepto de sostenibilidad y sustentabilidad, que es este juego que contaba yo en la práctica es muy sumero y por lo tanto tampoco tiene un componente que vaya más allá para poder reparar el daño ya ejecutado. Entonces, ¿qué conceptos emergen en este camino hacia la regeneración? Aparece un concepto como restaurativo, como algo que va más allá de lo sustentable, usa menos energía, tiende al pensamiento de los sistemas vivos. Sin embargo, por ejemplo, yo capturo carbono, pero con plantaciones de mono, ¿es mejor que no hacer nada? Sí. Va un poco más allá de la sustentabilidad, eventualmente, dependiendo del tipo de plantación, dependiendo del uso del agua, de esos ciclos que sostienen la vida compleja. Sin embargo, es algo mejor. ¿Restaura? Sí, logra restaurar. ¿Es suficiente? Probablemente no, todavía. Entonces, ¿cómo creamos condiciones para la vida? ¿Cómo podemos pasar de un paradigma de este paradigma de crecimiento industrial a un paradigma que sostenga la vida, que sostenga el vivir? Entonces emerge un concepto interesante entre lo restaurativo y lo regenerativo, que es el concepto de reconciliatorio. Y la reconciliación tiene que ver con una emoción bien particular, porque tiene que ver desde la mirada de la separación del ser humano con la naturaleza, en volver a reconectar con el mundo natural. Y probablemente, dado el nivel de sobrecarga social que también tenemos, tiene que ver con estrategias de restauración y de reconciliación con el otro, incluso con uno mismo, ¿no? Porque vemos también una separación profunda, espiritual del ser humano consigo mismo, y una separación muy profunda también relacional, social del ser humano con el otro. Entonces, dado los niveles de sobrecarga y colapso en los que estamos, este momento de reconciliación es muy clave. Por eso hago mucho eco con lo que dijo Jorge al principio. Necesitamos reflexionar respecto de cómo ir más allá de la sustentabilidad, cómo poder restaurar
ecosistemas. Esta es la década de la restauración ecosistémica. Probablemente va a ser el centenio de la regeneración ecosocial. Y para eso este espacio reconciliatorio puede significar volver a experimentar como dice Maturana, la armonía antropósfera-biosfera, la reintegración del ser humano como parte del mundo natural, y en ese entendimiento poder hacer desarrollo y desarrollar productos que sí puedan generar como mínimo ese triple impacto, que sí puedan hacerse cargo del 100% de las externalidades, que sí podamos escuchar la voz de los ancestros y la voz de las futuras generaciones para poder tomar las decisiones más realistas posibles dentro de este paradigma de la conservación de la vida. Entonces, quería compartirles algunas reflexiones y algunos hallazgos que hemos ido teniendo, sobre todo en un par de investigaciones que hemos hecho con una intención de entender qué tipo de comportamiento humano es el que más nos sirve para poder enfrentar los desafíos de colaboración profunda que tenemos hoy día. Necesitamos aprender a colaborar, necesitamos transformar quizá esas ventajas competitivas en ventajas colaborativas. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cuáles son los principios que pueden conectar o reconectarnos al ser humano con el mundo natural? ¿Y cuáles son los patrones que nos pueden ayudar en ese camino? Entonces, de una investigación que hicimos en los últimos 7 años, llegamos una y otra vez a que, dado el aumento en la complejidad de todos los contextos, hay un llamado a la simplificación. ¿Cómo podemos simplificar tanto nuestra vida como las necesidades que creemos tener? Lo segundo, ¿cómo podemos desarrollar estrategias para reconectar con el mundo natural? Y cómo poder desde ahí, por ejemplo, resignificar la tipología de productos que podemos como exportar, ¿no? Por ejemplo. Tercero, ¿cómo construir comunidad? Una de las herramientas y uno de los quizás principios más relevantes es que todo es más simple, todo es más sencillo si lo hacemos en conjunto. Si construimos comunidades, por ejemplo, de aprendizaje, comunidades de práctica, es un principio totalmente necesario. Si queremos reconciliar al ser humano consigo mismo y con el otro, necesitamos construir comunidad. ¿Qué tipo de comunidad, por ejemplo, podríamos construir dentro de ProChile? Recuperar la dignidad ecosistémica que comentaba en la primera parte, ¿no? ¿Cómo podemos recomponer la dignidad humana y no humana? ¿Qué tipo de prácticas requerimos para recuperar la dignidad humana en la producción de productos y servicios? Los patrones que conectan, uno, el mismo Jorge lo comentó, me encantó escucharlo también, la creatividad es clave para poder dar soluciones con potencial, ¿no? Liberar el potencial de la creatividad a niveles donde nunca antes hemos llegado. Pero para que la creatividad sea posible, necesitamos construir campos sociales de confianza, suspender el miedo y liberar la confianza, porque la confianza y el miedo no pueden coexistir en un mismo campo social. Humildad, la humildad que da el entendimiento de que las soluciones que se vienen, los desafíos que se vienen, no los podemos hacer solos. Necesitamos, ¿cómo se llama?, reconocer que necesitamos a un otro. Necesitamos reconocer desde la humildad que no lo podemos lograr solos. Este es un proceso colectivo. Y dentro de las instituciones y organizaciones es muy relevante entender esto. Y por último, volver a reinterpretar cuál es el ritmo de las necesidades que necesitamos solucionar. Hay cosas que son urgentes. Y hay ritmos que necesitamos modificar también. Quizá volver a reconectar, si reconectamos con la naturaleza, quizá volvemos a reconectar con algunos de los ritmos naturales que nos permiten cierta regeneración a nivel individual y social. Entonces, quizá como corolario y como ejemplo también,
de cómo podemos ir desarrollando dentro de las instituciones, dentro de las organizaciones, juegos infinitos. Un ejemplo de juego infinito para un ecosistema humano es este que les muestro, que también es fruto de una investigación de 5 años que hicimos desde la Universidad Austral, trabajando con alumnos de últimos años en proyectos colaborativos asociados a necesidades y proyectos reales en una asociación que hicimos con el FOSIS. Esto lo hicimos desde el Centro de Emprendizaje de la Universidad Austral, un centro que fundó Manfred Max Smith, y donde pudimos también incorporar algunos elementos del desarrollo a escala humana en esa integración metodológica que hicimos. Y fue muy interesante. Esto es uno de los grandes descubrimientos que logramos hacer, que en realidad, si uno lo mira, es como bien lógico. Sin embargo, tenemos ciertas creencias que nos impiden que estas 4C, como le llamo yo, puedan producirse. Entonces, lo que estudiamos fue cuáles son las condiciones para que un grupo humano logre colaborar. Porque hablamos mucho de colaboración, sin embargo, nos cuesta mucho colaborar. Nos cuesta mucho abrirnos a darle espacio a los demás, y nos cuesta mucho generar campos sociales adecuados para que esa colaboración se dé. Entonces, les quería compartir esto porque este patrón, que es la conexión, la confianza, la colaboración y el compromiso, fue muy elocuente la facilidad con que se entró en estrategias colaborativas una vez que los campos sociales se transformaron en campos sociales de confianza en algunos grupos. Los grupos que lograron generar campos sociales de confianza lograron generar colaboración profunda. Nosotros hemos estado en los últimos 60 años sobreentrenados en individualismo y en competencia. Entonces no se nos da muy naturalmente la colaboración. Sin embargo, como especie, hemos coevolucionado y hemos desarrollado nuestro córtex prefrontal en los últimos 2 millones de años en ejercicios largos de colaboración profunda durante miles de años. Entonces, es muy interesante este patrón, porque la colaboración profunda se logra con campos sociales de confianza. Los campos sociales de confianza vimos que están totalmente relacionados con la calidad y la profundidad de la conexión humana, del encuentro humano, y el compromiso es una consecuencia de las otras 3. El compromiso se logra, y por eso está tan vinculado a la conexión ahí en el dibujo. La conexión humana genera compromiso, pero si a la conexión humana le sumamos campos sociales de confianza y colaboración genuina, el nivel de compromiso fue en aumento exponencial en las observaciones que hicimos. Ronnie, ¿sí? Disculpa que me meta en esta parte que está tan interesante, pero lamentablemente nos quedan 5 minutos, ¿sí? Y hay varias preguntas, entonces no sé si quieres tal vez hacer un wrap-up de la conversación, ¿sí? O te hago la pregunta inmediatamente, como está cómodo. Sí, dame un minuto para cerrar, solamente para compartir que cuando hablamos de innovación, muchas veces es muy interesante ver qué es lo que está al centro de este patrón de conexión, confianza, colaboración, compromiso, y cómo podemos resignificar la innovación social, organizacional, institucional. Y solo para cerrar estas 2 preguntas. Es muy relevante cuando uno observa un grupo humano, para poder lograr lo que yo llamo esa coherencia organizacional. Hay 2 cosas que son claves. Preguntarse, ¿hay potencial colaborativo? Primero. Y segundo, si hay disposición al cambio. Y si la respuesta es sí, hay una posibilidad de un juego infinito, ¿no? Que es la regeneración del campo social. Con eso terminé. Muchas gracias. Rubén. Disculpa por interrumpirte, es que hay varias preguntas que están muy interesantes. En honor al tiempo, obviamente, vamos a escoger las principales. Acá Andrés pregunta, ¿es compatible con la sostenibilidad una sociedad de consumo y comercio sin límites? ¿Basta con la iniciativa personal, que mencionó la primera autora, para cambiar el paradigma y regenerar, o se deben tomar medidas verdes globales, como el Escazú? Ya. Ahí hay 2 preguntas. ¿Las podrías repetir? Sí, ¿es compatible con la sociedad, o sea, con la sostenibilidad una sociedad de consumo y comercio sin límites?
Y la segunda, si basta con la iniciativa personal cambiar el paradigma y regenerar, o hay que tomar medidas más concretas. Sí, muy buenas preguntas. Gracias, Cata. Respecto de la primera, si es compatible la sostenibilidad con un sistema como de comercio sin límite. Mira, un árbol crece hasta un punto después del cual se desarrolla. Entonces hay una teoría que es la teoría del umbral, ¿no es cierto? Donde en realidad el crecimiento por sí mismo no es malo, pero el crecimiento tiene un límite, ¿no? Sobre el cual se produce el desarrollo. Entonces, probablemente mi pensamiento es que yo creo que sí se puede seguir creciendo, pero de una manera regenerativa, lo que significa que si ese crecimiento, si ese desarrollo de producto va a significar no hacerse cargo de las externalidades negativas, yo te diría que no es sostenible, es un juego totalmente finito. Sin embargo, si es que los productos son desarrollados con la conciencia social de no generar esclavitud, con la conciencia ecológica de dejarle a la tierra más de lo que se extrae de ella, y con la conciencia de que haciendo ese desarrollo se va a mejorar el ecosistema mayor, yo diría que sí, se puede crecer de esa manera. No se puede crecer de una manera insostenible. Eso es un juego totalmente finito y dado el estado de sobrecarga y colapso, desde mi mirada no se puede. Entonces, por lo tanto, es un súper llamado a la resignificación y a la inmersión profunda en modificar estos como principios que tenemos para poder generar los desarrollos de procesos productivos. La segunda pregunta, si la iniciativa personal es suficiente para la regeneración, es una súper buena pregunta. Yo diría que no existe la separación entre lo individual, lo colectivo y lo ecosistémico. Está totalmente vinculado y por lo tanto la iniciativa personal es muy central. Pero si esa iniciativa personal no está acompañada de un sistema que cree las condiciones para que esas iniciativas proliferen, es muy difícil lograrlo a una escala grande. Por lo tanto, la respuesta es sí, es fundamental lo personal, pero tiene que ir acompañada por las dimensiones colectivas y ecosistémicas, al menos desde mi perspectiva. Gracias, Ronnie. Otra pregunta que nos hacen, Marcelo Godini pregunta, ¿cómo se conjuga la intención de producción sostenible con la automatización de los procesos que demandan energía? Sí, bueno, la temática de la energía es una gran temática. La energía del sol, de nuevo, como respondiendo desde la finitud e infinitud, la energía del sol es un juego infinito, ¿no? ¿Cómo podemos lograr aprender o transicionar hacia una cultura que permita utilizar estos juegos infinitos en vez de juegos finitos? El tema de la energía ya es clave, ya es un gran tema, y la transición va a tener que ser rápida. Probablemente los límites, y estoy uniéndolo con la pregunta anterior, va a haber que generar ciertos bordes si queremos aprender a jugar un nuevo juego, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser los bordes habilitantes para que se pueda producir con energía limpia en un contexto de crecimiento y desarrollo? Muy buena la pregunta. Gracias, Ronnie. Tenemos una experiencia y yo agradezco a Felipe por haberlo hecho, creo que es muy interesante. Entonces yo propongo ahora pasar tal vez al menti final y responder esta pregunta de Felipe. Se la enviamos post capacitación, post charla, ¿te parece? Porque creo que hay que ahondar bastante en eso y es muy interesante.
Sí. Así que, bueno, yo ahora agradeciendo a Ronald por la tremenda exposición. Creo que hay un cambio en nosotros y eso es lo que queremos recoger. Y los invitamos a hacer el último Menti, que finalmente es para ver cómo se sienten ahora. Es el mismo código, el mismo canal, menti.com, el mismo código 9456820. Porque es importante ver este cambio y cómo nos ha, cómo también nosotros, esta idea del cambio de paradigma se va insertando en nuestro día a día. Gracias, Cata. ¿Cómo te vas? ¿Con qué emoción te vas? ¿Cómo te sientes ahora? Me voy sostenible, dice. Comprometida, optimista, feliz, esperanzado, preocupado, alegre, curiosa, contenta. Expectante. Muy preocupado. Crece la esperanza también. Con ganas de cambiar. Muy bien. Tranquila. Agradecida. Comprometida. Un poco preocupado. Feliz. Esperanza. Esperanzado. Ansioso. Motivada. Optimista. Esperanzado. Responsables. Comprometido. Muy bien. Optimista, crece. Esperanzado, esperanzada, preocupado. Feliz, contento, motivado. Súper. Ahí vamos a ir viendo cómo termina de armarse esta nubecita. Hay alta participación. Eso. Y muchas gracias, Cata y Jorge. Les deseo lo mejor. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, Ronald, por esta tremenda charla. La verdad que yo creo que nos hiciste reflexionar y pensar efectivamente más allá de la sostenibilidad. La sostenibilidad muchas veces es un concepto amplio que no logramos abarcar o llevar a algo concreto en nuestro día a día. Yo creo que tú nos has contribuido en eso. Así que muchísimas gracias a ti. Gracias, Ronald. Muchas gracias. Muy agradecido por el tremendo aporte. A ti. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a todos y a todas quienes participaron de esto. Sí, veo que están muy participativos hoy día. Y bueno, la charla se grabó. Felipe, la pregunta la vamos a responder. Así que, bueno, quedamos nosotros con esa tarea. Un gusto y que tengan un muy buen día. Y tarde para aquellos que nos siguen desde el extranjero.